hermana, una señora un poco mayor, a dar el mensaje. No es que mi mamá sea tan mayor, pero bueno, era la que teníamos al alcance. Pero bueno, no se pudo, así que, aunque yo sea tan joven, me van a tener que escuchar hablando sobre la vejez, porque hoy vamos a hacer como una mirada al futuro, ¿sí? Y nos vamos a ver nosotras ahí cuando lleguemos a esa última etapa de la vida, ¿sí? Por eso el tema de hoy es arraigadas en todas las etapas, porque bueno, acá en esta iglesia no tenemos tantas hermanas mayores, viejitas, ¿no es cierto? Somos todas jóvenes. Estamos más en la etapa de crianza de hijos. Algunos tenemos hijos más chiquitos, otros ya hijos adolescentes, pero más o menos estamos todas todavía en esa etapa, ¿no es cierto? En la mediana edad, podríamos decir. Pero podemos aprender mucho de la Biblia, ¿sí? Y aunque nos parezca algo lejano, es algo que nos tenemos que ir preparando desde ahora, ¿sí? Me acuerdo que en uno de los primeros meses, en uno de los mensajes, habíamos dicho que tenemos que estar arraigadas, tenemos que estar firmes en nuestra fe hoy y no esperar a que lleguen los problemas, ¿no es cierto? Porque si nos descuidamos con el diario vivir y de repente nos llega esa situación que no teníamos planificada, esa situación que no la teníamos pensada, esa situación difícil, ¿y qué pasa? Si no teníamos las raíces bien profundas y arraigadas en Dios, esa situación ¿qué iba a hacer? Nos iba a hacer tambalear y quizás nos iba a hacer caer. Entonces, lo mismo ahora con la vejez. Las voy a hacer que ustedes piensen, ¿no?, en ese futuro y que no digan, ay no, pero me falta mucho, ay no, mira que me voy a poner a pensar en esa etapa de mi vida, en el legado que quiero dejar, ¿para qué? Si con mi presente me alcanza. No, bueno, esa es la idea de hoy. ¿Cómo hacemos para permanecer arraigadas en todas las etapas, incluso aún llegando a nuestra vejez? ¿Será que tendremos que estar acumulando bienes para que cuando lleguemos a la vejez digamos, ay, tengo plenitud, tengo gozo, tengo felicidad? ¿Será que tenemos que buscar el éxito profesional? No está mal, ¿no es cierto? Querer ser buenas profesionales en lo que hayamos estudiado. Pero eso tampoco nos va a dar la verdadera felicidad ni la verdadera plenitud. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo hacemos para llegar a esa etapa de la vida y sentirnos plenas, sentirnos satisfechas, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes en esa etapa de la vejez que miran para atrás y dicen, hice las cosas bien, ¿no es cierto? ¿Qué nos dirá la palabra? ¿Qué consejos vamos a poder sacar hoy? Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia de mujeres que llegando a la vejez son de inspiración para nosotras y son de influencia. Y muchas de nosotras tenemos la bendición de tener mamás, abuelas o una maestra de la escuelita dominical, alguien que nos guió a Cristo, ¿sí? Alguna consejera. Y podemos ver también en ellas el buen ejemplo de que han llegado a la vejez también aferradas a Dios, ¿sí? Y siendo mujeres fuertes. Aunque para el mundo podríamos decir que la vejez es una etapa de debilidad, ¿no es cierto? O una etapa de desprotección, una etapa de dependencia. Vuelvo a necesitar, ¿no?, de que me cuiden y que hagan las cosas por mí. Quizás para el mundo la vejez sea una etapa no deseada, ¿o no? Estamos bombardeadas con productos de belleza, ¿no es cierto?, antiarruga, antivejez, taparnos las canas y esto que lo otro, porque no es una etapa a la que se quiera llegar.
¿no es cierto? No es una etapa de la vida en la que se piense mucho. Pero para la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay una visión. No estoy mirando nada. ¿Qué pasó? No se sienta. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos otra visión de la vejez. Vamos a leer en Proverbios 4:18. Alguien que lo busque y lo lea bien fuerte. Ahí llegan las chicas. Ya las estoy escuchando. Proverbios 4:18. 18. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz del sol. ¿El sol sale de repente? ¿Es de noche y de repente ¡fum! ¿Es de día? No. Va saliendo el sol como de a poquito. Y fíjense cómo lo compara con la vida del cristiano, la vida del justo. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que si para los ojos del mundo la vejez es una etapa no deseada o que quiere ser el que la quiere, el que pudiera esquivarla, la esquivaría. Sin embargo, la Biblia nos dice que para el cristiano crecer o ir envejeciendo, ¿sí? Tiene que ponerse cada vez mejor. El camino se tiene que poner cada vez más brillante, más interesante. La vista, la audición nos pueden fallar. Bueno, Nos puede doler una rodilla, nos pueden doler dos, nos puede doler todo el cuerpo, ¿no es cierto? No hay que esperar a los 80, a los 40 ya nos empieza a doler un poquito todo. Sin embargo, para la palabra de Dios dice que el camino cada vez se pone mejor, ¿sí? En 2 Corintios 4:16, vamos a leer. Alguien que lo quiera leer bien fuerte. 16. Sí. Por tanto, esto. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Muy bien. Fíjense que dice que el exterior, naturalmente, Se va y no desgastando. tenemos forma de que no suceda eso, se va a ir desgastando, ¿sí? Los dolores van a ir llegando, quizás las enfermedades, quizás las faltas, las fuerzas que teníamos en los primeros años, pero nuestro interior se tiene que ir renovando, ¿sí? Y cada vez nos tendríamos que ir pareciendo cada vez más a Jesús. Entonces, decíamos, para el mundo la vejez es una etapa hasta que podríamos decir que está menospreciada, ¿no es cierto? Pero para los ojos de Dios es una etapa hermosa, ¿sí? Cada vez nos vamos a poner más lindas. Vamos a leer Job 12:12 y otra que busque Proverbios 16:31. Job 12:12 y Proverbios 16:31. Para seguir aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios dice de la vejez. los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Muy bien. ¿Y en Proverbios 16:31? Coronas de honra en la vejez que se halla en el camino de justicia. Muy bien. Entonces, vemos que a medida que vayamos creciendo, madurando, ¿sí? Y que nuestro cuerpo vaya envejeciendo, el camino de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual, de esta nueva mujer que una vez
nació de nuevo cuando encontró a Jesús como su Salvador, esa nueva mujer, esa nueva criatura se tiene que ir renovando, ¿sí? Y se va pareciendo cada vez más a Jesús. El camino no va a ser fácil, ¿no es cierto? El camino de la madurez espiritual no va a ser fácil, porque para llegar a esa madurez, Dios va a usar un montón de situaciones que no nos gustan, un montón de situaciones inesperadas, como antes decíamos, no planificadas, un montón de situaciones dolorosas, ¿sí? Pero justamente Dios nos hace pasar por esas situaciones difíciles y por esas situaciones de prueba para que nosotros nos hagamos a su imagen, nos parezcamos cada vez más a Él, ¿sí? Y vayamos muriendo progresivamente a nuestro yo. En Juan 3:30 dice, ¿se lo saben? Es muy conocido, dice, es necesario. ¿Es necesario? ¿Lo conocen? Que Él crezca y que yo. Muy bien. A medida que vamos envejeciendo en nuestro exterior, en nuestro interior, Dios tiene que hacerse más grande y nosotras más chiquitas. Y como decíamos antes, no va a ser fácil, vamos a tener una batalla diaria, porque en la vida de los cristianos no hay días fáciles, ¿sí? Todos los días son difíciles porque tenemos muchas luchas, ¿sí? Y todas tenemos luchas, porque a veces pensamos, no, fulanita tiene la vida perfecta, no tiene ninguna lucha, no. Todas tenemos luchas, ¿sí? La Biblia dice que luchamos contra 3 cosas, contra nuestra propia carne, contra el mundo y contra Satanás. Entonces, ese camino que leíamos en Proverbios, ¿sí? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese camino para llegar a ser perfecto es un camino difícil, ¿sí? Dios no nos promete que va a ser fácil, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? Y alguien nos compartió el Evangelio, ¿sí? El Evangelio, y cuando nos hablan de la salvación y de la vida eterna, ¿no? Nunca se nos promete que vamos a tener una vida sin problemas, sin dificultades y que va a ser una vida perfecta. No, ese no es el Evangelio. Si hay alguien que está predicando ese Evangelio, es un Evangelio falso, ¿sí? Va a ser un camino difícil, pero no es un camino imposible, porque Dios nos llena con un montón de promesas, ¿sí? Donde nos dice que Él va a estar con nosotros, que no nos va a fallar, que nos va a sostener, porque esa es la diferencia con una persona que no cree en Dios, ¿sí? Nosotras cuando atravesamos las situaciones difíciles, nunca estamos solas. Vamos a leer algunas promesas que nos alientan a continuar, ¿sí? Adelante. Isaías 40:31, que alguna busque. Otra, Salmo 37:25. Y otra, 1 Pedro 3:13. ¿Salmo qué? Salmo 37:25 y 1 Pedro 3:13. Isaías 40:31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Muy bien, gracias, Daya. Salmo 37:25. 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muy bien. ¿Y 1 Pedro 3:13? ¿Lo tienen? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís bien? Muy bien. Vieron que antes decíamos, bueno, muchas veces vemos en la etapa de la vejez una etapa de desprotección, ¿sí? Siempre se dice, ay, que engañaron al abuelito, en las noticias en la tele, engañaron al abuelito, le robaron esto, le robaron lo otro.
Sin embargo, nosotras como hijas de Dios no podemos tener ese miedo, porque ahí hay una promesa, dice, ¿quién nos va a poder hacer daño si nosotras seguimos el bien? Y ahora nos vamos a concentrar en nuestro estudio de hoy en el Salmo 92. Búsquenlo y nos vamos a quedar ahí un ratito. No lo vamos a estudiar todo, aunque estaría bueno, porque es un salmo hermoso, pero por una cuestión de tiempo nos vamos a centrar en los últimos versículos, del 12 al 15. Dice, ¿lo tienen? Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Ese era el texto que aparecía ahí en la invitación. No sé si a alguna le llamó la atención o dijo, ¿qué le pasa a Silvana que mandó la invitación con una palmera? Medio raro, ¿no? Porque no es un árbol que veamos nosotras acá en nuestro bosque, ¿sí? Muchas lo conocemos porque lo hemos visto cuando recorremos alguna que otra provincia, ¿no es cierto? Acá en la zona del norte, la zona cálida de la que vienen las chicas. Pero fíjense que el que escribió este salmo, que es David, se ve que veía palmeras muy seguido, ¿sí? Porque son de ese lugar, por esa zona de Asia, de África. Es una canción, fíjense que ahí abajo del título dice que es una canción que cantaban los días sábados, ¿sí? Y David dice, los justos florecerán. ¿De qué justos está hablando? ¿Quiénes son los justos acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué justos están hablando? Los fieles. Claro, de los que hemos sido justificados. Claro, justificados en la fe en Jesús. Hay un versículo en Romanos 5 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justos no por nuestras buenas obras o no somos justos porque hacemos las cosas bien. No, somos justos porque somos justificados en Jesús, en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y dice, los justos florecerán. ¿Y qué significará florecer? Algo ya estuvimos diciendo. ¿Qué decíamos? Que en el camino de la madurez espiritual, ¿qué había que hacer todos los días? Había que morir al yo para dejar que Cristo sea cada vez más grande, ¿sí? Bueno, lo cantamos también recién en la canción, tomar mi cruz. Bueno, eso es florecer, parecernos cada vez más a Jesús. Y fíjense que hay dos comparaciones en el versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. Bueno, ese también es otro árbol que por ahí no conocemos mucho acá. Pero es un árbol que tiene una madera súper fuerte, ¿sí? Son árboles que tienen fuerza, que no son fácilmente derribar, que no se los puede derribar fácilmente. Cuando aparecen comparaciones en la Biblia es porque algo importante Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Y si Dios quiso que nos concentremos en la palmera es porque seguramente muchas cosas vamos a poder aprender. Yo me puse a estudiar un poquito sobre la palmera, ¿sí? Al cedro lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la palmera porque si no se nos hacía muy largo todo. Y ustedes conocen más o menos la palmera. ¿Qué palmera se imaginan?
Díganme la primer palmera que imaginan cuando yo les digo la palabra palmera, porque hay Coco. muchos tipos de palmera. Dátiles. Era más popular, la de que nos imaginamos en una playa, ¿no es cierto?, tomando sol, la palmera de los cocos. Pero ¿saben qué, David? No es tan probable que estuviera pensando en la palmera de los cocos. Porque en esa zona se da más la palmera datilera, la que da el dátil, ¿sí? Y estas palmeras tienen larga vida, viven hasta 100, 200 años. Y no sé si les pasó a ustedes, ¿vieron que la palmera es llamativa o no? ¿Se destaca o no la palmera? Es hermosa y se destaca porque es alta, Recta. sí, es recta. Y vieron cuando vamos por la ruta y hay otro tipo de vegetación, a uno se le mezclan. Si uno no, en la vegetación no ve la flor o no ve el fruto, parecen todas iguales, ¿no es cierto? Los árboles, incluso acá en nuestro bosque. Bueno, parece más o menos todo igual porque encima es todo verde durante todo el año. Pero ¿qué pasa con la palmera? Cuando aparece una palmera, es totalmente distinto a todos los demás árboles, ¿sí? Es muy raro que se mezcle con la vegetación porque se destaca. Y entonces, ¿cómo puede ser que los justos se parezcan a la palmera? Se destacan o no pasan desapercibidos. No está hablando de una cuestión de orgullo o de soberbia, no. Acá está la comparación, es porque como cristianos tenemos que ser luz y tenemos que destacarnos en la oscuridad. No podemos pasar desapercibidos. La palmera no pasa desapercibida, es llamativa. Bueno, nosotras también como cristianas, ¿sí?, tenemos que ser luz. Tenemos que ser distintas, no nos podemos confundir, no nos podemos mezclar. A ver, otra característica de la palmera, da sombra y refugio. Miren que la palmera se da en esos desiertos o también en las playas, y cuando encontramos una palmera con esas hojas tan grandes, decimos, un poco de sombra, ¿sí? Y nosotras como cristianas también tenemos que ser ese refugio, tenemos que ser de bendición para otros. Otra característica que habíamos dicho de la palmera es que es alta, súper alta, ¿no es cierto? Nosotras no tanto, pero bueno, la palmera es alta, es fuerte, y saben que tiene un sistema, la palmera, como el de las construcciones antisísmicas. Vieron que las construcciones antes se hacían súper rígidas, entonces cuando había un movimiento, un sismo, un terremoto, ¿qué pasaba con las construcciones? Se quebraban, aparecían rajaduras. Bueno, ahora las bases de las construcciones, aunque sea de una casa común, ¿sí?, más aún también de los edificios y rascacielos, tienen un sistema que se mueve, ¿no es cierto? Entonces si hay un sismo, acompaña un poco el movimiento y no se quiebra. Bueno, algo así es la palmera, porque la palmera resiste hasta los huracanes. ¿Qué pasa? ¿Se mueve? Se mueve, no es que no se mueve, se zarandea un poco. Pero ¿qué pasa? Nunca se quiebra, ¿sí? Es inquebrantable. Y fíjense qué hermoso, ¿no? Que se nos compare con esto. Hablábamos antes, las situaciones difíciles van a venir, ¿sí? Las situaciones difíciles van a llegar. Pero qué lindo que nos podamos mover, nos va a doler, ¿sí?, nos va a movilizar, pero Dios nos promete que nos vamos a poder mantener inquebrantables. Sus raíces son re profundas, de 2 a 6 metros las raíces, ¿sí? Crecen un montón, son súper profundas. ¿Por qué? Porque crecen en ambientes muy hostiles como desiertos, ¿sí?, suelos arenosos. Entonces crecen buscando ese alimento que necesitan, que es el agua. Igual que nosotras, que tenemos que tener esas raíces fuertes, ¿sí?, esas raíces sanas, pero también profundas, buscando el alimento. ¿Y cuál es el alimento correcto que necesitamos? La palabra de Dios. Bueno, decía que crece en ambientes hostiles, que puede soportar hasta huracanes.
Y otra característica de la palmera esta, la que estaba mirando David, la palmera datilera, es que da fruto siempre. Y fíjense esta curiosidad, que cuanto más vieja es la palmera, la planta, más rico y más nutritivo o de más calidad es el fruto. Fíjense, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero cuando llegue a vieja no voy a servir, ya no voy a poder hacer nada en la iglesia, no voy a poder, ¿en qué ministerio voy a poder ser útil? Ya está, me voy a tener que jubilar. ¿Nunca escucharon a nadie decir eso? Yo he escuchado varias veces pensar que hay una especie de jubilación en el servicio, porque pensamos que vamos a ser inútiles, ¿no es cierto? Y fíjense que se nos compara con la palmera, que da fruto y es de bendición a los demás, y da ese fruto que es súper nutritivo y que tiene un montón de propiedades, y ese fruto cada vez es mejor cuanto más vieja la planta. Y después viene esta parte que dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y acá también quiero que hagan así como un viaje ahora al pasado, ya las hice ir al futuro, ahora al pasado piensen en lo que miraba el rey David. Y no se usa mucho acá que en las construcciones se deje un jardín o un patio en el medio, o un jardín de invierno. En algunas casas sí se deja un jardín de invierno, ¿vieron? Con vidrio y se ponen plantas. Bueno, es muy común en las construcciones de Asia y las que estaba seguramente pensando y haciendo referencia a David, que se dejaba un patio y en ese patio interno se sembraba o una palmera o un olivo. ¿Sí? Por eso él dice, plantados, fíjense, a ver que no me quiero equivocar, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y qué interesante, porque dice que son plantados en la casa del Señor y ahí florecerán. Una mujer cristiana crece, madura en la iglesia, junto a otros. Es imposible crecer, madurar, dar frutos y ser de bendición si vivimos totalmente aisladas. Si no nos congregamos, si no tenemos una iglesia local en la que formamos parte, es imposible. Para poder crecer y para poder madurar y para poder dar fruto, como dice este salmo, hay que estar en la casa del Señor siempre, ¿sí? Decíamos que una palmera nos llama la atención. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchas palmeras juntas? ¿Qué se le dice? ¿No vieron las películas cuando están ahí caminando bajo la tormenta y arriba el camello? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando dicen, y allá hay un oasis? Fíjense qué lindo. Una palmera sola llama la atención, pero muchas juntas hacen un oasis. Lo mismo nosotras. Cuando estamos todas juntas, tendríamos que ser un oasis para aquellas personas que necesitan de Dios, para aquellas personas que están perdidas en este mundo que se tambalea, en un mundo que no da ninguna seguridad, que no da esperanza, ¿sí? Bueno, nosotras tenemos que ser un oasis para esas personas. Fuimos creadas para florecer, ¿sí? Fuimos creadas, Dios nos pensó, nos amó y Él se imaginó, Él sabe toda nuestra historia, ¿no es cierto?, completa, pero Él sabe por qué estamos acá. Él, en su poder y en su soberanía, nos plantó en un momento determinado de la historia, nos plantó en este planeta Tierra, en un país, Argentina, en esta provincia, Neuquén, mi compromiso, en este pueblito, aldea, ¿sí? Él nos puso acá, nos plantó y tiene
un plan, tiene un propósito, que es que nosotras podamos florecer, aún llegando a la vejez. ¿Sí? Que podamos estar siempre, en todas las etapas de nuestra vida, preocupadas por nuestras raíces, preocupadas por darles el alimento correcto. ¿Sí? Y cuando lleguemos a la vejez, vamos a poder seguir dando frutos, vamos a poder seguir siendo de bendición para los demás. Vamos a poder dar gloria a Dios con nuestra vida. ¿Sí? Que ese es el propósito de nuestras vidas, que podamos dar gloria a Él. ¿Sí? Bueno, ese era el tema para hoy. Espero que les haya gustado y que puedan aprender de la palmera si quieren y les interesa. Si les gusta googlear, pueden seguir aprendiendo de la palmera. ¿Sí? Cuando Dios quiere que aprendamos de algo, lo pone ahí en la Biblia. Y si apareció esa comparación, es por algo. Yo saqué algunas ideas, pero seguramente ustedes pueden aprender mucho más. Así que, bueno, cerramos acá. Hay una canción que habla sobre que nos pueden encontrar fieles, ¿no? ¿Cómo era la de San? Que nos puedan recordar que fuimos fieles. ¿No? Que en nuestra vejez o cuando ya no estemos, nos puedan recordar que fuimos fieles a Dios, ¿no? Cuando la cantaba el hombre allá en Antecita, en una de las campañas, siempre me llamó mucho la atención porque era una niña, era chiquita, no me acuerdo, pero siempre me quedó esa frase, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Que gracias por la palabra de Dios. Y como por ahí hablábamos ayer también en el final del encuentro con los jóvenes que hablaba Mario, que no esperemos al año que viene a servir a Dios o a qué cosas cambiar y mejorar en nuestra vida. Que sea hoy ese cambio, ¿no? En aquellos que por ahí no hicimos este año o que sabemos que les fallamos a Dios, poder empezar a pedirles perdón a Dios y ese cambio empezarlo hoy o mañana, pero no esperar al año que viene o servirle el año que viene, sino que nuestro servicio al Señor sea ya, ¿sí? Empezando primero por acomodar nuestras vidas y para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos pueda usar, nuestras vidas tienen que estar limpias. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos en plena comunión con Dios y sin pecado. Sí vamos a cometer el pecado, sí, todos los días, pero que siempre sea una constante rendición de cuentas ante Dios, ¿no? Así que damos gracias a Dios por este año, damos gracias porque llegaron las chicas. ¿Y qué les parece si oramos ya para el compartir? Le vamos a pedir a la tía Jessie si nos puede guiar en oración. ¿Está bien? ¿Sí? Querido Dios, te damos gracias.